la segunda parte, como bien nos decía Belén, del protocolo de actuación ante los diferentes tipos de defectos óseos. Para todos aquellos que no estuvierais en la parte 1, deciros que básicamente lo que vimos es los fundamentos que gobiernan el comportamiento tanto del hueso autógeno como de los biomateriales más significados. Esto es el beta-TCP y los xenógenos, la hidroxapatita. La verdad que había intentado en la anterior charla pues pormenorizar esos aspectos, así como dar las bases para lo que era el protocolo de actuación en cada uno de los tipos de defectos. La verdad que por cuestiones de tiempo me fue totalmente imposible y por eso rogué una segunda parte para que todo tuviera coherencia. Para que esto sea útil, considero que es de ley basarnos en una conferencia que quizás sea, en un artículo que quizás sea no el pionero, pero sí el que de las personas más conocidas, más reputadas en cuanto a lo que la regeneración ósea se refiere, en particular en el mundo de la tornillería implantológica. Esta persona es Carlo Tinti y a inicios del 2000, en el IJPRD, pues comparte este artículo que es de sumo interés. En él básicamente diferencia 5 tipos distintos de defectos en, pues eso, 1, 2, 3, 4 y 5. El primer tipo le llama defectos o heridas de extracción. A mí personalmente, y no digo esto a modo de menoscabo ninguno, me parece que es difícil de entender ese concepto y lo que me parece que es más fácil de entender es lo que yo llamo un defecto lacunar. Básicamente tenemos pues como un alvéolo donde mantiene sus paredes. ¿De acuerdo? El segundo tipo de defectos son las fenestraciones, que esto es bien conocido por todos, donde básicamente tenemos la indemnidad de lo que es el hueso alveolar. Sin embargo, tenemos una pequeña exposición, una pequeña carencia de hueso en la porción más apical, típicamente por vestibular, aunque también pueden existir fenestraciones por palatino. El tercer tipo de defectos es análogo al segundo, sencillamente que ese defecto no aparece en la porción apical, sino que aparece en la porción más coronal del alvéolo. Hasta ahora serían defectos pues, sumamente sencillos y con una predictibilidad enorme de manejar, dado que tienen una cantidad de paredes sanas que nos van a garantizar dos aspectos. Por una parte, el aporte de material sanguíneo y celularidad, y segunda, nos va a dar una protección a la carga que pueda recibir ese defecto, dado que al mantener las paredes nos hacen de contenedores de esas fuerzas. El cuarto tipo de defectos son los defectos horizontales, donde tenemos una merma pues, del contenido del hueso, tanto por vestibular como por lingual, según corresponda. Aquí tengo que decir una pequeña no sé, diferencia. Parece que los defectos horizontales solo atienden a la componente vestibular. También pueden aparecer estos por lingual o pueden aparecer en ambas partes. En cuanto al quinto punto, son los defectos verticales. Considero que esta es la parte más importante. Realmente hasta ahora, tanto defectos lacunares como fenestraciones de distancias y defectos horizontales tienen un pronóstico excepcional y existen muchísimas técnicas y así como muchísimos materiales que hacen que pues, queden al alcance de la inmensísima mayoría de los profesionales. Y pues realmente, sinceramente lo digo y que espero que nadie se ofenda, me parece que no suponen a día de hoy, no sé cómo decirlo, un reto ninguno o especial mérito hacer ganancias horizontales. Me parece que el caballo de batalla, la punta de lanza realmente recae en la regeneración ósea vertical. Y lo que vamos a hacer es ir viendo el protocolo que tengo de actuación desde hace ya más de 15 años para que entendáis cómo manejamos todos los tipos de defectos. Veréis que es sumamente sencillo de entender, sumamente sencillo y que se basa de forma sistemática en lo siguiente. A mí hay una máxima que gobierna mi concepto de la regeneración y es, bueno, diría dos máximas que gobiernan el concepto de mi regeneración. Una, que no me gusta alterar pues lo que la naturaleza ha dispuesto durante muchísimos años. De tal forma que me gusta colocar cortical donde la naturaleza ha dispuesto la cortical y me gusta colocar esponjosa o hueso particulado donde de nuevo la naturaleza ha dispuesto que ahí tiene que haber un hueso particulado.
Hay un artículo, estaba pensando, me he atascado un poquitín porque estaba pensando en un artículo que es sumamente interesante del equipo suizo, que lo que nos dice es que los chips de cortical obtenidos por mediación de rascadores o afeitadores óseos consiguen un comportamiento muy similar al del hueso esponjoso. Por tanto, el hueso cortical particulado lo debemos de enfocar como un comportamiento, pues eso, súper parecido al hueso esponjoso, dado que va a tener cavernas que van a poder albergar tanto células como un coágulo sanguíneo. El segundo aspecto que os decía que gobierna mi filosofía de regeneración es el siguiente: no me gusta solapar estructuras inertes. Esto es, si el cuerpo de una fijación de titanio evidentemente es inerte, le coloco un biomaterial que es inerte, por encima del mismo le coloco una barrera de colágeno que también es inerte y coloco por fuera una dermis acelular que también es inerte, estoy solapando 4 estructuras que biológicamente se van a comportar como estructuras inertes que son, de tal forma que le estamos demandando mucho al terreno de soporte que va a tener que aportar toda esa demanda alimenticia, tanto de oxígeno como de iones y fuentes de glucosa y estas cosas que necesitan las células. ¿De acuerdo? Por tanto, con esos dos principios básicos, el colocar la cortical donde tiene que estar, colocar la esponjosa o el hueso particulado cortical donde tiene que estar, y el intentar minimizar al máximo el overlapping, el solapamiento de estructuras inertes, considero que vais a ver que el protocolo es sumamente sencillo de entender y no vais a tener dificultad ninguna en llevarlo a vuestra práctica diaria. El protocolo, como vamos a ver y como también es de ley, va a seguir los principios, los puntos postulados por Carlo Tinti. Tenemos la enorme suerte de que en su clasificación diferencia estos tipos de defectos, que eran esos defectos alveolares que os decía, que eran defectos lacunares, ese defecto tipo de dehiscencias y defectos tipo fenestraciones. Estos son la categoría 1, la 2 y la tercera que está en medio. Yo actúo exactamente igual en todos estos defectos, de tal forma que lo que he hecho es reducirlos todos a una única diapositiva, que es la siguiente. En esta imagen vais a ver, perdonadme, en esta imagen vais a ver el protocolo de actuación siempre se va a dividir de la siguiente manera. A la izquierda de la pantalla vamos a ver la situación, un esquema que representa la situación que tenemos que abordar. Aquí vemos en la parte más coronal un defecto que es un defecto alveolar, veremos una dehiscencia en la porción más coronal y aquí un defecto tipo fenestración, tipo ventana. Y vamos a ver en la parte de la derecha de las pantallas cuáles son los pasos que hacemos para solucionar dicha situación. Perdonadme. Disculpadme un segundo que voy a beber un poco de agua. Que si no empiezo a toser y no pararé. Entonces, os decía, en la parte de la derecha vamos a ver cómo manejamos esta situación. Yo lo que hago sistemáticamente cuando tengo un defecto de este tipo es coloco la fijación en el mismo momento. ¿Y por qué hago esto? Hago esto por dos motivos fundamentales. Uno, porque al hacerlo voy a poder cosechar hueso de la preparación del lecho. El hecho de pasar una serie de espirales me va a permitir recoger hueso y por tanto lo utilizaré para manejar el defecto en sí. Eso, el punto número 1. Y el segundo punto que tengo en cuenta a la hora de colocar la fijación en el mismo acto es que cuanto más relleno esté el defecto, menos biomaterial voy a tener que utilizar para rellenar lo que me quede. Por tanto, al colocar la fijación simultáneamente, voy a rellenar la inmensa mayoría del defecto, por tanto, la cantidad de hueso que voy a tener que utilizar va a ser muchísimo menor. Existe además un tercer aspecto que lo dejo un poco en segunda parte, que es el carácter, es algo que muy poca gente conoce, que es el carácter osteoinductivo que tiene per se la superficie oxidada del titanio. Por tanto, el hecho de colocar la fijación simultáneamente va a hacer que el porcentaje de probabilidades de éxito del procedimiento sea más alto. También es verdad que lo es el riesgo. Si yo cojo y por cualquier circunstancia algo va mal, el hecho de tener colocada la fijación va a hacer que el compromiso sea más alto. Por tanto, mi consejo es que solo utilicéis
este procedimiento de colocarlo toda la vez, lo que yo llamo en un tiro, one shot, cuando estéis seguros pues, de todo, del hábito tabaquícoco del paciente, de las condiciones pues, de intendencia. Esto es decir, si el paciente se tiene que ir pasado mañana y va a estar 5 meses fuera, no asumáis riesgos, ¿de acuerdo? Pero en una situación estándar, mi consejo es que lo hagáis porque vais a reducir tiempos y vais a aumentar las tasas de éxitos que vais a tener. Por lo tanto, lo que haremos será manejar el defecto de la siguiente manera. Nos olvidaremos de que este existe y pasaremos la secuencia de espirales que determine la compañía a la longitud y en la posición, evidentemente, que requiera el caso en particular. Una vez que tengamos esto hecho, pasaremos a colocar la fijación. Evidentemente, vamos a ir recogiendo la viruta de hueso después del paso de cada una de las espirales para, una vez recogido, pasar a colocarlo como vais a ver. Lo que hago es sistemáticamente colocar hueso autógeno encima de la superficie del óxido de titanio expuesta, tanto en el efecto alveolar como en el efecto tipo de dehiscencia o tipo fenestración. Aquí veis en la imagen cómo hemos colocado la fijación, hemos aprovechado para ese coseche de hueso y lo vamos a colocar rellenando cada uno de los espacios, sistemáticamente solapando a esa superficie expuesta. Por encima de la misma, si no colocamos un material de reabsorción lenta, lo que va a hacer ese hueso autógeno es ser totalmente fagocitado por las células osteolíticas del periósteo y lo que va a hacer es sencillamente desaparecer, dado que su turnover, su recambio es muy rápido. Este es un aspecto muy, muy, muy importante. Es radicalmente distinto el comportamiento de un colgajo que incorpora el periósteo si éste está despegado o no. ¿A qué me refiero? Si tú levantas un colgajo a espesor total, la actuación que va a ejercer el periósteo una vez repuesto no va a ser la génesis de hueso. Lo que hace el periósteo una vez despegado y vuelto a poner en el sitio, lo que hace es ser máximamente osteolítico. Por tanto, yo he despegado un colgajo, paso a solaparlo y lo único que he interpuesto es partícula de un material como ese hueso autógeno, que no deja de ser un biomaterial. El que confunda biomaterial y deje de un lado el hueso autógeno no sabe lo que está diciendo. El hueso autógeno es un biomaterial como existen infinidad de ellos. Entonces, si levanto un periósteo y lo vuelvo a poner sobre las partículas de hueso autógeno, estas, dado que tienen un recambio muy rápido, se van a eliminar, si no totalmente, sí en su inmensa mayoría. Por tanto, el hecho de interponer un biomaterial de reabsorción lenta va a permitir, perdonadme este vulgarismo, va a permitir que las células osteolíticas se estén peleando con ese material de lenta reabsorción y permitan que el hueso autógeno quede casi indemne y sea sustituido por nuevo hueso. Esto acontece tan solo en 16 semanas. De 14 a 16 semanas, esas partículas de hueso, esas virutas ya van a ser sustituidas por nuevo hueso. Por tanto, encima de este hueso autógeno lo que vamos a hacer es colocar una fina capa de xenógeno. Mi opinión al respecto, como os decía, el primer apartado que gobierna mi filosofía es colocar la cortical donde tiene que estar y el hueso esponjoso donde tiene que estar. Por tanto, el material que para mí es de elección para colocar esta segunda capa de biomaterial es un material que no contenga trabéculas, que no sea esponjoso. Por tanto, me decanto por bien un halo injerto o bien un seno injerto mineralizado que sea a expensas de hueso cortical. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, vamos a taparlo con una barrera de colágeno. Esta barrera de colágeno hay de distintos tipos, como sabéis, y es fundamental que tiene que haber una coherencia entre el tiempo de durabilidad de esta barrera con el tiempo que requiere el material para ser sustituido. Vamos a ver. Si aquí hemos colocado hueso autógeno y os decía que tiene un recambio muy rápido, esto es, como os comentaba, a las 14 semanas, esto ya lo podemos considerar hueso. Por tanto, con que el efecto barrera que tengo me dure esas 12, 14 semanas, va a ser suficiente como, pese a que se deteriore, va a ser suficiente como para que el hueso que hemos puesto allí se sustituya por nuevo hueso.
Mientras que si hacemos eso solo a expensas de un biomaterial que va a tener un recambio en torno a los 9 meses a un año, yo no alcanzo a entender cómo una barrera que tan solo va a hacer su efecto durante 12 semanas es capaz de permitir que se sustituya en su totalidad. ¿De acuerdo? Por tanto, me resulta muchísimo más fácil de entender y que el hecho de, en vez de tapar todo con biomaterial y tapar y hacer una cobertura con una barrera de colágeno nativo, estratificar las partes, dejar el hueso autógeno en contacto directo con la fijación para pasar a esa segunda capa de cobertura a expensas de un xenógeno o aloinjerto cortical mineralizado. ¿Por qué insisto y recalco lo de mineralizado? Porque es fundamental que ese mineral nos va a dar resistencia estructural. Si utilizo formas ricas en colágeno y bajas en mineral, va a actuar como a modo de esponja, va a existir un colapso y por tanto si hay colapso no va a haber espacio y si no hay espacio no va a haber hueso. Por tanto, es fundamental, si perseguimos esta regeneración, el hecho de que sea una estructura suficientemente rígida, suficientemente ebúrnea y para ello requiere una fase mineral. Una vez que hemos hecho esto, 16 semanas después vamos a pasar a cargar las fijaciones. Sistemáticamente os tengo que decir que cuando tenemos defectos de este estilo, suelo colocar el pilar definitivo y la inmensa mayoría de las veces hacemos carga inmediata. Para ello, los principios de la regeneración no van a modificarse en absoluto y por el hecho de que tengamos bien un pilar de titanio o bien un pilar que va a estar soportando una restauración, no va a haber inconveniente ninguno y en principio sí, evidentemente, la fijación tiene una estabilidad suficiente, lo podéis hacer sin ningún tipo de inconveniente. Os voy a compartir un caso muy sencillo del día a día. Aquí tenemos un paciente al que le tenemos que colocar una fijación para el 15 y hacemos la cirugía, levantamos un colgajo y observamos que tiene la raíz mesiovestibular del 16, tiene una fractura vertical. Yo en contraposición a lo que piensa muchísima gente, soy hiperconservador y en vez de quitar ese diente, lo único que voy a hacer va a ser una amputación radicular. Voy a hacer la amputación radicular de la raíz mesiovestibular del 16 para pasar a colocar una fijación en el 15. Observar cómo en el 16 tenemos esa raíz amputada. Aquí no se ve, o no se ve en detalle, pero hemos hecho un sello de la porción más coronal mediante composite y aquí lo que vamos a hacer es, hemos colocado nuestra fijación y observa cómo tenemos una pequeña dehiscencia en coronal. Acto seguido vamos a cosechar un poquitín de hueso autógeno tanto de la conformación del lecho como mediante un afeitador hueso de la vecindad, vamos a cosechar esas virutas de hueso y vamos a rellenar tanto el defecto alveolar que suponía la zona que albergaba la raíz como la zona de la dehiscencia que habéis visto antes. Una vez que tenemos este hueso particulado tapizando toda la superficie de titanio, vamos a poner una fina capa de un hueso xenogénico cortical, evidentemente mineralizado. Mirad cómo tenemos todo tapizado y lo que vamos a hacer es esculpir esta segunda capa de senoinjerto cortical, lo que vamos a hacer es esculpirla a modo de eminencia radicular. Esto particularmente lo hacemos con derivados plasmáticos, autógenos, y nos permite un estado tipo masilla, tipo gomoso, que hace que sea, por una parte, muy fácil de modelar. Un segundo aspecto que tiene es que evita que se disperse. Y la tercera parte es que realmente está, de algún modo, aportando factores de crecimiento, por lo tanto, nos va a facilitar tanto el cierre de los tejidos blandos como la maduración de los mismos. Una vez que hemos hecho esto y para conseguir que ninguna de estas partículas se movilice, lo que haremos es colocar una barrera de colágeno nativo y dicha barrera de colágeno nativo va a estar convenientemente fijada. Al respecto de la pertinencia o no de fijar esas barreras de colágeno, la literatura no deja resquicio de la duda. El hecho de fijar las barreras aumenta el BIC, aumenta la cantidad de nuevo hueso que se va a formar y va a estar en contacto íntimo con la superficie del óxido de titanio. Este es un caso que lo sé, es sumamente sencillo. Normalmente nadie viene buscando estos casos tan sencillos y simplemente pienso que es el día a día y nos pueden servir a todos.
Quiero que veáis cómo este caso tan sumamente fácil se comporta exactamente igual que un caso que os aseguro es radicalmente opuesto. ¿Y radicalmente opuesto en qué sentido? Es radicalmente opuesto en cuanto a que las necesidades, la demanda que va a requerir la solución de este caso, como vais a ver, es muchísimo más alta. Observad, tenemos una paciente que acude con un carcinoma epidermoide del seno maxilar izquierdo. Esta paciente literalmente le salvamos la vida porque venía sin diagnosticar y en la exploración física nos llama la atención un aspecto violáceo de la pared lateral del seno. Hacemos un TAC y se confirma la ocupación de dicho seno con una erosión de la lámina papirácea de la cavidad orbitaria izquierda. Le remitimos al hospital y en el hospital confirma nuestra sospecha de carcinoma epidermoide y se pasa a hacer una resección, una hemimaxilectomía, como podéis ver, en primera instancia para después hacer un cierre de tejidos mediante un injerto microvascularizado de peroné. Aquí podéis ver cómo me devuelven a la paciente con este defecto comunicante. Lo que veis aquí sería el suelo de órbita y tenemos la hemimaxilectomía de esta porción de aquí. La hemimaxilectomía mantiene parte del suelo de órbita y el resto está totalmente retirado quirúrgicamente. Lo que veis a la derecha de la pantalla es una prótesis parcial con esta porción apical que hace las veces de obturador, dado que esta comunicación oronasal realmente, evidentemente, impide tanto la fonación como una calidad de vida mínima. Con dicho obturador, la paciente está muchísimo más cómoda y después de unos cuantos meses es sometida al cierre de dicha comunicación mediante el injerto microvascularizado de peroné, óseo y cutáneo. Mirad aquí el render del 3D donde se ve parte del peroné que reconstruye el suelo de órbita y esa hemimaxilectomía radical. Aquí se ven los hemogrips para ligar la arteria maxilar interna, la facial, etc. Observad en el TAC, en la visión panorámica, cómo se ve perfectamente esa hemimaxilectomía y aquí parte del peroné. Y fijaos aquí cómo tenía unos dientes remanentes y uno de ellos hace una fístula y esa fístula, como podéis ver aquí, comunica con el seno. De tal suerte que tenemos una lesión apical dentaria que contamina el seno maxilar derecho. Evidentemente los dientes adyacentes a dicho canino también presentan lesiones periapicales. Se le habían colocado dos fijaciones en esta porción del maxilar, pero la sobrecarga que recibieron hicieron que se fueran perdiendo y aparecieron unos defectos lacunares realmente importantes. Decidimos, por tanto, y una vez que teníamos la aprobación de su oncólogo, retirar todo y pasar a colocar, después de una reconstrucción de todo el proceso alveolar perdido, pasar a colocar nuevas fijaciones. Observar como lo que veis aquí en la parte de la izquierda es una combinación de defectos. Aquí tenemos defectos alveolares, aquí tenemos un defecto comunicante, aquí tenemos un nuevo defecto alveolar, aquí tenemos un defecto que también es horizontal y vertical. Aquí nos falta hueso en la porción vestibular, aquí en la porción palatina. Y aquí tenemos absolutamente, no sé cómo deciros, el non plus ultra. Aquí no hay absolutamente nada más. Aquí no tenemos hemimaxilar ninguno. Ahí teníamos la espina nasal. Perfecto. Esta paciente irradiada con quimio y aún fumadora, tenemos que pasar a reconstruirlo. Considero que a nadie se le ocurre aquí pasar a colocar fijaciones sin más. Os tengo que decir que aquí se ve una ligera contenido hemático, una ligera hemorragia, pero el aspecto destacaba por inerte. Esto es, cuando levanté el colgajo era totalmente inerte. Ahí no había nada vivo. Por tanto, lo que hice es una cirugía sumamente rápida y lo que consideré en hacer fue ir a colocar hueso autógeno, como siempre siguiendo el protocolo, para reconstruir todos los tipos de defectos, los horizontales, estos verticales tipo lacunares y estos defectos horizontales también por palatino que generan ese defecto comunicante, y hacer esto de la forma más rápida posible. Mi pregunta es, dado que no teníamos maxilar en la izquierda y dado que esto tenía ese aspecto nacarado, un aspecto que parecía poliestireno expandido, ¿de dónde podía sacar el hueso? Todo el mundo pensaréis que podíamos ir a la rama, el inconveniente, o al mentón. El inconveniente es que esta paciente había sido irradiada
Por tanto, existía un alto riesgo de necrosis ósea. Por tanto, decidimos ir a la tibia. Aquí veis una imagen de la tibia, esta es la diáfisis tibial. Y lo que vamos a hacer en esta diáfisis tibial va a ser rascar. Cogeremos un afeitador óseo, de estos de single use, y vamos a afeitar dicha cortical. Como veréis aquí, lo que estamos haciendo es tan solo limitándonos a esa porción más externa de la cortical, pasar a rascar hueso. Esta es una cirugía que es sumamente rápida y nos permite la obtención de un volumen de hueso enorme. Sinceramente, considero que se puede rellenar medio vaso, estos son 250 centímetros cúbicos, de forma muy rápida. Es impresionante la cantidad de hueso que se puede tener con un rascador de hueso en la diáfisis tibial. Una vez que hemos hecho esto, pasaremos a colocar cera de hueso y cierre del periósteo, tejido cutáneo y después tejido subcutáneo, y después tejido cutáneo. Esto lo hacemos de forma muy rápida, a 2 tiempos quirúrgicos. Mientras un equipo está obteniendo el hueso de la tibia, el otro equipo está operando la boca. Aquí disculpadme que no tuviéramos fotos, pero realmente no quise perder un segundo. En cuanto tenía todo desperiostizado y quitadas las partículas, las pequeñas partículas óseas, mucosas, lo que hice fue lo que habéis visto en el protocolo. Pasé a colocar hueso autógeno rellenando todos los defectos con una finísima capa de senoinjerto cortical. Por encima de la misma colocaremos esta barrera de colágeno y esta barrera de colágeno, como veis aquí, pasa a estar convenientemente fijada por chinchetas. Observad en la imagen de la derecha cómo se ve aquí un pelo, este pelo viene de la pierna, y tenemos aquí esto rosa que no deja de ser corega. Tenemos reconstruido todo el hemimaxilar derecho y tan solo 16 semanas después quiero que veáis lo que hallamos. Mirad cómo tenemos todo absolutamente regenerado. Aquí no hay defecto alguno. Aquí, como os decía, no tenemos hemimaxilar. Aquí no hay nada más. Por tanto, ¿qué era capaz de dar soporte a esta porción de aquí? Realmente apenas nada. Mirad cómo todo el hueso se ha regenerado. Mirad esta imagen, me parece que es apabullante. Mirad fijaciones de 4 milímetros, cómo dejan hueso tanto por lateral como medial, para poder colocar incluso una fijación más. Y vamos a colocar desde central canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar, para hacer pues una restauración que sea capaz de soportar la parte izquierda, que va a ser evidentemente solo mucosa. Observar en esta imagen los transportadores y ver de aquí cómo queda todavía una comunicación residual. Oro-nasal, que se intentó por el departamento de otorrino cerrar, pero se necrosó absolutamente todo y no hubo manera. Mirad esta imagen como es, de nuevo, sumamente llamativa. ¿Os acordáis cómo estaba? Pues mirad tan solo como 16 semanas después. Y después de radio, quimioterapia y hemimaxilectomía, mirad qué aspecto tenemos. Sencillamente lo digo, y lo digo sin ningún tipo de no sé cómo decirlo, de actitud beligerante. Considero que nada puede sustituir a lo que hemos hecho. Ya podíamos haber utilizado biomateriales, gastarnos todos. Era una paciente que tenía una calidad de tejido blando malísima. El hecho de colocar esa cortical de hueso autógeno nos ha hecho que se liberen un contenido alto en BMPs. Por tanto, estas BMPs me han aportado la vascularización suficiente como para que ese entorno sea satisfactorio. ¿De acuerdo? No tenéis que concebir, por favor, el hueso cortical como un hueso osteogénico. El hueso cortical no es osteogénico, y si lo es mínimamente osteogénico. El hueso cortical autógeno es fundamentalmente osteoconductor y de forma fundamental, de forma princeps, es un osteoinductor excepcional, dado que en esta cortical es donde se hallan las BMPs acantonadas junto a la porción orgánica, que es el colágeno. Por tanto, observar 16 semanas después. Esta paciente va a pasar a tener una porción fija y una porción mixta que podemos retirar. Aquí estamos haciendo la prueba en cera. Esto estaba hecho en bio-HPP porque la idea era que pesara muy poco. Y después mirad la porción fija y la porción que se puede retirar aquí por medio de una serie de ataches, de tal forma que el otorrino está encantado porque visita a la paciente, retira la porción removible y puede tener acceso a la fosa nasal. Una vez que hemos visto de una sola atacada y en dos situaciones totalmente diferentes, esto es casos muy sencillos y un caso que me parece que es de dificultad mucho más alta,
Lo que vamos a ver es cómo manejamos los defectos en el interior, defectos horizontales, pero en el interior del marco de hueso. Estos defectos tienen una predictibilidad enorme. Yo diría que es que van bien absolutamente todos, salvo que haya pues, un fallo garrafal o un aspecto por parte del paciente no colaborador. Aquí lo que vamos a hacer es, ante este tipo de defectos, como os comentaba, aquí vamos a ver de forma secuenciada los pasos que vamos a hacer. Siempre que pueda, voy a colocar la fijación simultáneamente. Por fuera de la misma, voy a colocar unas partículas de hueso autógeno, como os decía, en contacto íntimo con esa superficie de óxido de titanio. Por fuera de la misma, y para evitar la acción osteolítica que va a tener el periósteo recién despegado, lo que vamos a hacer es colocar un biomaterial xenogénico o aloinjertos cortical mineralizado para que entorpezca esa acción osteolítica que va a tener el periósteo. Y para evitar que aquí haya una dispersión de partículas, vamos a colocar una barrera de colágeno nativo. A ver si soy capaz de hacer que esto lo entendáis. Esta barrera de colágeno nativo no persigue que el biomaterial se osifique. Lo que persigue es que esta barrera de colágeno nativo permita que el autógeno de aquí se sustituya por nuevo hueso, de forma que vamos a tener, si veis la primera parte del huevo binario, vamos a tener aquí hueso autógeno y aquí vamos a tener una parte muy importante de este xenógeno encapsulado en tejido conectivo denso. Por tanto, se va a comportar casi como un injerto de tejido conectivo, pero que va a albergar partículas inertes. ¿De acuerdo? Por fuera vamos a colocar sistemáticamente, si tenemos un biotipo fino, vamos a colocar un injerto de tejido conectivo para aumentar el biotipo. El riesgo enorme que tiene manejar un caso como este sin colocar injerto de tejido conectivo y hacerlo a expensas del biomaterial sin más, máxime, si no se coloca la barrera de colágeno nativo, el riesgo es que estas partículas laceren la mucosa, fundamentalmente si es un biotipo fino, y por tanto tengamos una extrusión de material y la contaminación del mismo. Esto va a ocurrir hasta que se pierda todo el biomaterial. Por tanto, no hagáis nunca, nunca, nunca esto si tenemos un biotipo fino. Os podéis permitir la lindeza de hacerlo si tenemos un biotipo ancho que me va a dar protección. Si no es el caso o el biotipo es medio, mi recomendación es que coloquéis sistemáticamente esta barrera de colágeno nativo, porque es curioso, el hecho de añadir una barrera de colágeno nativo va a hacer que parte de la misma se dedique, digamos, a aumentar ligeramente el biotipo. Por tanto, si tenemos un espesor mucoso de apenas 0,8, 0,9 o 1, el hecho de añadir esta barrera de colágeno nos va a aumentar en algunas décimas el espesor del mismo. Lo mismo ocurre si utilizamos el PRF o el PRGF. El hecho de interponer aquí membranas de fibrina va a hacer que aumente el biotipo. Cuando este es máximamente fino, mi recomendación de todas maneras es que vayáis directamente a un injerto de tejido conectivo, por lo menos de 1 milímetro de espesor. Una vez que hemos visto cómo manejamos los defectos óseos horizontales en el interior del marco de hueso, cuando estos son limitados a un solo diente, vamos a ver lo mismo al respecto de cuando el defecto es más extenso y va a albergar 3 o más dientes. Cuando esto es así, el protocolo va a ser exactamente el mismo. Sencillamente quiero que entendáis que cuanto más extenso sea el defecto, mayor riesgo de colapso. Por tanto, cuanto más extensos son los defectos, más me gusta utilizar una estructura más rígida. Y no hay nada más rígido que las láminas corticales. Por tanto, voy a colocar sistemáticamente mis fijaciones. Estas se van a tapizar de ese hueso autógeno particulado, básicamente virutas de cortical, y por fuera del mismo vamos a colocar esa lámina de cortical autógena. He dicho autógena, pero realmente podemos perfectamente utilizar una lámina cortical bien de halo injerto o de seno injerto. ¿De acuerdo? Por tanto, mi recomendación es que os hagáis con esas láminas corticales bien de halo o de seno injerto, porque os va a permitir, si no tenéis la posibilidad de obtener hueso autógeno, si el paciente no os deja o si por lo que sea lo intentas pero se rompe, se cae al suelo o no es suficiente, me parece que es de sumo interés tener láminas corticales, digamos, de rescate
que podamos tener en el armario y utilizarlas cuando sean pertinentes. Esto no es necesario para efectos pequeños, dado que los picos de hueso vecinos me van a evitar ese fenómeno de colapso. También se puede utilizar membranas con refuerzo de titanio, tipo Gore-Tex, o mallas de titanio. Mi experiencia con las mallas de titanio no fue buena hace 18 años y cuando las he vuelto a utilizar ha vuelto a no ser buena del todo, por tanto no las utilizo. No digo que no tengan sus indicaciones, pero a mí personalmente me parece que es mucho más fácil manejar. Bueno, más fácil no, porque manejar las mallas de titanio es muy sencillo, pero da unos resultados mucho más buenos el hecho de utilizar láminas corticales. Estas deben ser sumamente finas. Os diría que 0,6, 0,8. Cuanto más finas sean, mejor. ¿De acuerdo? La idea de las mismas no es que se me osifique esa lámina cortical, sino que me permita la contención de este material para ser sustituido. A veces tienen la posibilidad de hacerlo, pero otras veces no se osifica y posteriormente hay que pasar a retirarlas, aunque normalmente se reabsorben totalmente. Perfecto. Deben quedar aproximadamente unos 20 minutos y me parece que vamos muy bien en tiempo, la verdad. De nuevo os digo lo mismo, cuando tenemos un biotipo fino, mi recomendación es que coloquéis un injerto de tejido conectivo. Dado que si no lo hacéis, ese biotipo fino puede sufrir una isquemia y acabar exponiendo la lámina cortical. Por tanto, esto me va a actuar a modo de colchón y la idea es que, a ver si me entendéis lo que quiero decir, aquí tenemos un somier y aquí tenemos el colchón. La idea es que dicho colchón nos proteja del somier y nosotros, en este caso el colgajo, descanse sobre un área mullida que además se va a vascularizar rápidamente. Esto es el injerto de tejido conectivo. Como veis, fijaos en esta imagen. Mirad, aquí tenemos toda esta estructura que está viva. ¿De acuerdo? Es el hueso nativo. Aquí tenemos las fijaciones que son inertes, pero estas están tapadas por hueso autógeno que se reabsorbe rápidamente. Por tanto, se va a vitalizar con facilidad. Por encima de este hueso autógeno tenemos esa lámina cortical que sigue siendo inerte, pero se puede sustituir relativamente rápidamente, sin perder resistencia estructural. Por tanto, nos va a evitar el colapso. Y aquí alternamos una estructura viva. Imaginaos que ponemos vivo, inerte, inerte, inerte e inerte, con un biotipo fino. Mi cabeza no alcanza a entender que eso tenga justificación ninguna de hacerlo. Y lo que estoy seguro es, pese a que pudiera estar justificado, lo que estoy seguro es que el porcentaje de complicaciones que se va a derivar de eso van a ser muchísimo más altas que si se hacen así. Pero estoy segurísimo, segurísimo. Y aquí voy a ser un poco beligerante, lo confieso. No nos puede nadie convencer de que una vez levantado un colgajo, el hecho de utilizar un rascador de hueso para capturar unas virutas de hueso sea someter al paciente a un acto mórbido de forma mayúscula. Sinceramente, no alcanzo a entender la justificación al respecto. Como alternativa, si no disponemos de esa lámina cortical, os quisiera compartir algo que me parece que es muy interesante y a su vez muy fácil de hacer. Lo que podemos hacer es colocar sistemáticamente las fijaciones y para evitar este colapso pasar a utilizar tornillos a modo temple. Estos tornillos me van a hacer que la barrera que coloque aquí tenga menor tendencia al colapso. Evidentemente no pueden tocar los cuerpos de las fijaciones y evidentemente deben de estar suficientemente separados de la porción más externa de lo que sería el cuerpo de la misma para que deje aquí un espacio suficiente para la regeneración de hueso. ¿Qué es lo que haremos acto seguido? Pasaremos a colocar nuestro hueso autógeno en su interior y esa fina capa bien de halo o seno injerto cortical mineralizado, que lo que va a hacer va a ser entorpecer la acción osteolítica que va a tener el periosteo después de ser despegado. Todo esto, evidentemente, va a requerir la cobertura de una barrera de colágeno. Y de nuevo, vamos a tener una barrera de colágeno no para que esta porción intermedia se meosifique. Esta barrera de colágeno no va a hacer que esto se meosifique. Lo que va a hacer la barrera de colágeno es que no puedan pasar ni las células epiteliales ni las células conectivas. Y lo que va a hacer es, sin embargo, va a permitir la difusión de nutrientes. Y lo que va a hacer es que desde la vecindad
y a través de la difusión perióstica y del colgajo, esto se me alimente y se me sustituya por nuevo hueso. Después de 12 semanas, esta barrera desaparecerá. Esta porción de halo o senoinjerto se me va básicamente a encapsular en tejido conectivo denso y esto sí se me va a ver sustituido por nuevo hueso. No en su totalidad, pero sí en gran parte, pasando a ser un hueso de una distribución, de una morfología inmadura, pero que una vez sometido a cargas va a madurar distribuyéndose según las fuerzas que reciba. Espero que se esté entendiendo, la verdad. Ahora vamos a ver una situación que describí hace ya unos años, unos 7 años, y era para una técnica peculiar para el manejo de defectos horizontales extensos en relación al cuerpo mandibular. Fijaos que esta es una situación muy típica, nos fijaremos en la tercera parte, o en el segundo dibujo o en el tercero. Ved cómo tenemos aquí un defecto vertical. Es cierto que podemos colocar la fijación más hacia el lingual, pero también lo es que si la colocamos aquí, aquí va a quedar el cuello a modo de pico de ganso y la idea es que la fijación esté justamente por debajo de la emergencia de la corona. Aquí, evidentemente, podríamos setear y pasar a colocar nuestra fijación más apical, pero íbamos a tener un índice con un implante que iba a ser más desfavorable. Entonces, lo que describí hace unos años, os decía, es lo que yo llamo la técnica de ranura. Básicamente se basa en generar en la cortical, en la porción más basal del defecto, generar una ranura y esta ranura me va a servir ¿para qué? Para que una lámina cortical se fije mediante un encastre mecánico. Aquí esa lámina cortical se va a fijar en las paredes laterales que generan esa ranura. Además de ello, podemos utilizar uno o más tornillos de osteosíntesis para la estabilización del mismo. Observad cómo aquí hemos rapeado la zona receptora y aquí pasamos a colocar hueso autógeno. Me parece muy interesante este concepto. ¿Por qué? Porque si no utilizas un área que te permita que aquí en apical se contenga el biomaterial, lo que va a ocurrir es, conforme tú vayas empaquetando, se te puede dispersar hacia la porción apical. Por tanto, esta técnica permite no solo la ganancia en una forma rectangular del defecto, sino además la máxima optimización del material de defecto, del material de relleno, perdón. ¿Por qué? Porque no vas a tener dispersión alguna, ¿de acuerdo? Es un procedimiento realmente, no os voy a decir que sea fácil de hacer, pero una vez adquirida cierta pericia, realmente no tiene especial inconveniente. Aquí una serie de casos de cuando describía la técnica, donde pasamos mediante bien piezos, bien mediante discos, fresa de Lindemann, sierras oscilantes, lo que tengáis a bien utilizar. Lo que haremos será obtener un injerto monocortical. Ese injerto monocortical lo vamos a laminar y una vez que esté laminado, lo que haremos será pasaremos a fijarlo en esa ranura. ¿Veis? Aquí hemos generado la ranura, aquí son distintos casos, aquí tenemos la lámina cortical que está perfectamente encastrada, tanto que le da estabilidad per se, y observad lo que os decía aquí, no hay forma de que se disperse el material, queda perfectamente estabilizado aquí. Mirad cómo rellenamos con hueso autógeno y mirad, tan solo 16 semanas después, mirad qué aspecto más excepcional tenemos, donde aquí tenemos de nuevo una disposición cortical. No hemos utilizado biomaterial ninguno, más que el autógeno. ¿Podríamos aquí haber utilizado un biomaterial sintético o xenogénico o aloinjerto? Sí, seguro. Pero mi pregunta es, si tengo este campo abierto, ¿no me es mucho más fácil utilizar el afeitador o un back action y cosechar unas pequeñas virutas? Tan solo 16 semanas después, mira lo que tenemos. Pasaremos a colocar fijaciones suficientemente anchas, esto es una emergencia 6,5, y mirad las restauraciones que tenemos. Observad lo que os decía antes, ¿veis esta conformación en forma de eminencia radicular? Esta conformación a modo de eminencia radicular no se consigue con el injerto de hueso autógeno, se consigue con el biomaterial convenientemente adaptado que os he enseñado anteriormente. ¿De acuerdo? En el maxilar superior tenemos distintas opciones y lo que vamos a ver es cómo las manejamos. ¿De acuerdo? Cada vez más estoy utilizando implantes a distancia
Y os tengo que decir que lo estoy haciendo con una tasa de éxitos excepcionales, pero también os tengo que decir que pese a que utilice implantes a distancia, sigo haciendo simultáneamente técnicas de regeneración. Vamos a ver qué es lo que hacemos en el maxilar superior. Mirad, en el maxilar superior tenemos aquí un caso típico, paciente que ha sido portadora de un puente de canino a canino y estos pilares sucumben. Tenemos que acabar quitándolos, colocamos fijaciones en centrales y caninos, ¿de acuerdo? Pilares transepiteliales, como vais a ver, y observad, aquí tenemos esta cortical que me deja un enorme gap, pero veis, todo esto es prácticamente todo Van der Waals. Aquí exactamente lo mismo. Aquí ya tenemos esa reabsorción. No hay nada que podamos hacer salvo dejar un diente o parte del diente para que no se pierda este Van der Waals. Aquí ya se ha perdido en parte. Lo que vamos a hacer aquí va a ser, ¿veis? Colocar los pilares, colocar los tornillos a modo temple y una cama de autógeno. Por encima de esa capa de autógeno vamos a colocar el xenógeno. ¿Lo veis? O el injerto cortical. Mirad, este es el concepto. Observad, a mí esta imagen me encanta, pese a que no sea muy buena la foto por el espejo. Tenemos las fijaciones, perdón, los pilares transepiteliales, el autógeno tapizando todo y por fuera esa fina capa de xenógeno. Esa fina capa de xenógeno no tiene más de 1 milímetro de espesor. Por fuera de la misma, en este caso utilizaremos una dermis acelular, esto es piel humana, tipo aloderm, pero con un comportamiento muchísimo mejor, la verdad. Y lo que estamos haciendo es pues, aumentar ese biotipo para dar básicamente espesor. También va a ejercer una función de barrera de colágeno, dado que de colágeno está hecha la dermis. De hecho, es un colágeno tipo 1 sumamente denso. Observad aquí cómo la paciente llevaba fijaciones previas, no colocadas por mí, aunque yo las hubiera colocado yo, esto hubiera seguido pasando. Si no colocas aquí un xenógeno en el momento de la colocación, pese a que tengas hueso, la inmensa mayoría va a ser Van der Waals, se va a perder y esto es lo que vas a tener. Por tanto, sistemáticamente mi consejo es que utilicéis un material de reabsorción lenta por fuera para evitar estas cosas. Colocaremos aquí la dermis acelular y lo que vamos a hacer es, después de 16 semanas, vamos a tomar una biopsia de esa dermis acelular. Evidentemente vamos a coger parte mucosa alveolar y vamos a llegar hasta la dermis acelular. Observar el aspecto que tiene esa dermis acelular. La dermis acelular vemos que es un tejido conectivo sumamente denso, pero observad cómo tenemos toda esta enorme celularidad. Por tanto, esto a mí me llena de satisfacción, ver que la utilización de esa dermis acelular, colocada tan solo 16 semanas después y en una situación límite como es esta de colocación de implantes, biomaterial por debajo, colocación de pilares y carga inmediata, 16 semanas después, esa barrera pasa a ser revascularizada. ¿De acuerdo? Observad, tenemos tejido conectivo colagenado. Mirad lo que dice. Los fragmentos analizados están constituidos en su mayor parte por tejido conectivo denso. Esto ya lo sabíamos. Esto es lo que es la dermis, con celularidad variable. Esto es, está invadido por células. Focalmente se reconoce tejido muscular, evidentemente, algo del orbicular cogí, y formaciones vasculares, algunas formaciones vasculares. Para mí esto es categórico. Podemos utilizar una dermis acelular con la intención no de que queratinice no que queratinice o que aumente mi banda de tejido queratinizado, pero sí que aumente el espesor del biotipo, pese a que hagamos carga inmediata. Observad un caso más. Aquí tenemos una paciente sumamente nauseosa y mirad que tenemos una disponibilidad de hueso realmente a filo de cuchillo, transparente esta cortical. Aquí teníamos unos dientes que acabamos de hacer las exodoncias y teníamos una sobreerupción, de la zona posterior derecha, que se mostraba en la sonrisa. Por tanto, tenemos que resecar parte de este hueso para hacer una disposición de los implantes y de la restauración paralela a un plano de Frankfurt y que además cuando sonría no se vea parcialmente encía del propio paciente y encía falsa, digamos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser ese meseteado y la paciente nos demanda carga inmediata. Mi pregunta es, si tan solo tenemos un poquitín de disponibilidad de hueso aquí tenemos la poca que podéis ver y aquí tenemos pues un poco más, pero en altura os aseguro que había poco, ¿cómo demonios le podemos dar a esta paciente de volumen, de soporte, de estética y además de carga inmediata? Pues como os decía anteriormente, lo que vamos a hacer va a ser solapar técnicas. Aquí vamos a utilizar
2 fijaciones cigomáticas en el lado derecho y lo mismo vamos a hacer en el lado izquierdo. Perdonadme esta foto, no sé dónde demonios tengo la foto de esta y lo que he hecho es poner esta aquí, ¿veis? Esta y esta son iguales, pero lo siento, no he encontrado esta foto. Pero bueno, os podéis hacer una idea como esta. Aquí tendríamos la porción de este implante cigomático que atraviesa por palatino, aprovechando esa pequeña cortical que tenemos, y aquí descansa justo en la porción más coronal del efecto alveolar. Observad, como os decía, cómo hemos meseteado esta porción, ¿os acordáis? ¿Lo veis? Y aquí apenas la hemos meseteado, pero hemos sumergido suficientemente para que queden los caninos ligeramente más hacia apical para hacer una eminencia satisfactoria. Simultáneamente a dicha colocación vamos a poner los tornillos tipo Tempol y una vez colocados dichos tornillos Tempol vamos a hacer lo que hacemos habitualmente. Vamos a colocar por fuera de dichos tornillos tipo Tempol, lo veis aquí, vamos a colocar una cama de hueso autógeno. Esa cama de hueso autógeno me va a permitir conseguir al máximo la osificación de todo este territorio. ¿De acuerdo? Y por fuera de la misma una fina capa de material xenogénico. Por fuera de esta capa de material xenogénico, lo que vamos a tener que hacer es utilizar una barrera de colágeno nativo para evitar la dispersión. Observad aquí en una única instantánea cómo se ve todo. El hueso cortical, que era la porción palatina que hemos utilizado como vertiente vestibular, digamos, de nuestras nuevas fijaciones, los tornillos tipo Tempol, la cama de ese hueso autógeno y lo que sería la sábana sería, pues, lo digo sábana porque es muy fina, la capa del xenógeno. Por fuera de todo ello colocaríamos nuestra colcha, que sería la barrera de colágeno nativo. ¿Y por qué es de colágeno nativo? Dado que ese colágeno nativo va a tener una reabsorción media de unas 12-14 semanas, que va a ser suficiente para que este no biomaterial se sustituya por nuevo hueso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo manejamos. Me parece que estamos llegando al final. Quedan 3 minutos. Me temo que vamos a necesitar una tercera sesión para poder terminar todo el protocolo, porque todavía nos quedan ver los defectos horizontales fuera del marco de hueso, los defectos verticales dentro del marco de hueso y los defectos verticales fuera del marco de hueso. Si me lo permitís, lo que voy a hacer va a ser, perdonadme, en estos escasos minutos que quedan, mirad todo lo que queda todavía por ver. Si me lo permitís, lo que voy a hacer va a ser regalaros el resumen. El resumen es esto. Observad. Cuando tenemos un tipo de efecto horizontal, cuando este está en el interior del marco de hueso, vamos a colocar los implantes simultáneamente. El material de relleno va a ser hueso autógeno o, en este caso opuesto, hueso de banco y aspirado medular. Lo podéis borrar, quedaros solo con hueso autógeno. La membrana, esto es muy importante. Sistemáticamente, si estoy dentro del marco de hueso, la membrana no es fundamental con tal de que las láminas corticales queden perfectamente adaptadas. ¿De acuerdo? El tiempo que va a requerir esto son tan solo 16 semanas. ¿Vale? Mientras que si los defectos horizontales están fuera del marco de hueso, haremos la colocación diferida de las fijaciones, el material de relleno será autógeno y sistemáticamente utilizaremos una barrera porque si no se nos va a perder todo. Esto es muy importante lo que os voy a decir ahora. A las 16 semanas, es que la otra parte, si no lo vemos toda la conferencia no lo vais a entender, por eso solo os estoy leyendo lo que os interesa, digamos. Es muy importante, si vamos en una ganancia horizontal fuera del marco de hueso, que a las 16 semanas, esto es al cuarto mes, coloquemos las fijaciones, será el momento de hacer esta colocación diferida y aquí sistemáticamente vamos a tener que colocar un material de reabsorción lenta para evitar que el hueso autógeno se me reabsorba. Por tanto, os lo resumo.
Ganancia horizontal en el interior del marco de hueso. Mi recomendación era colocar las fijaciones y esa lámina cortical o bien los tornillos tipo Tempol. Haremos, por tanto, una colocación simultánea y rellenaremos con hueso autógeno. ¿De acuerdo? La membrana, si está perfectamente adaptada a la lámina cortical, no va a ser necesaria. Y en 16 semanas vamos a tener eso que nos va a permitir hacer la carga. ¿De acuerdo? Sin embargo, si estamos fuera del marco de hueso, la colocación de la fijación va a ser siempre diferida. He dicho siempre, pero no es verdad. Si estamos en el sector posterior maxilar, podemos colocar cigomáticos y simultáneamente hacer la regeneración, pero quedaros con que para efectos horizontales fuera del marco de hueso, como no va a haber estabilidad, tenemos que colocar las fijaciones una vez que esté el defecto corregido. Rellenaremos con hueso autógeno y utilizaremos sistemáticamente fuera del marco de hueso, utilizaremos una barrera. ¿Por qué utilizamos sistemáticamente fuera del marco de hueso una barrera? Porque se va a retardar la reabsorción del material. Por tanto, 16 semanas después, esto es el cuarto mes, vamos a poder pasar a colocar las fijaciones y ahora es el momento de colocar el biomaterial xenógeno o aloinjerto cortical mineralizado.